¿Qué es esto de nacer de nuevo? Nosotros sabemos como seres humanos que una sola vez salimos del vientre de nuestra madre y de allí comienza un proceso en nuestras vidas de crecimiento físico e intelectual. Y este evento no se vuelve a repetir en nuestras vidas. Ahora bien, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo es necesario nacer de nuevo? El día de hoy abordaremos el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan y encontraremos grandes maravillas que nos quieren enseñar las Sagradas Escrituras para nosotros como creyentes. Además, evaluaremos y evidenciaremos el por qué se dice que el amor de Dios es un amor grande para la humanidad. No te despegues porque en segundos abordaremos este tema. Nicodemo en cierta ocasión se acercó a Jesús de noche para conversar con él. Ahora bien, ¿quién era este hombre? En principio era un fariseo, es decir, un hombre apegado a la ley tradicional judía. Llama mucho la atención que un fariseo se haya acercado a Jesús para consultarle y conversar con él, ya que la enseñanza de los fariseos difería en muchas ocasiones con la de Jesús, a tal manera de que en muchas ocasiones procuraron matarle. Además, este hombre era un principal entre los judíos, es decir, era un hombre de relevancia en la sociedad. También se puede inferir que era un hombre rico, ya que cuando murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él llevó un compuesto de mirra y aloes para preparar su cuerpo. Pero la cantidad que llevó era considerable, ya que en esa época solamente los ricos podían pagarla. Veamos qué nos dice el libro de Juan en el capítulo 19. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Vamos a revisar qué habló este hombre con Jesucristo en los primeros versículos del capítulo 3 del libro de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese algo muy importante que dijo Nicodemo, y es que reconoció que Jesucristo había venido de Dios como maestro, ya que estaba maravillado por las obras que hacía Jesús y reconoció que nadie las podía hacer si no procedía del Padre. Esta declaración para nosotros como creyentes en la actualidad es muy sencilla porque conocemos y sabemos quién es Jesús, pero en aquella época que un fariseo reconociese que Jesús venía de Dios, le estaba atribuyendo la deidad a Jesucristo, diciendo que realmente tú vienes del Padre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Luego de que Nicodemo se acercase a Jesús y le dijese que estaba maravillado por las obras y por las señales que él hacía, la respuesta de Jesús implícitamente le quiso decir que lo más importante no eran las maravillas, no eran las señales que él había visto por parte de Jesús, sino que el milagro más grande en el ser humano era el nacimiento de nuevo. Sin embargo, Nicodemo lo entendió literal y se preguntó:
¿cómo es posible entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Esta respuesta de Nicodemo no es menospreciada, sino que llama mucho la atención. Nicodemo creía en Jesús. Ya le había reconocido previamente que venía del Padre, que era Dios. Por lo cual no se quedó con la duda, porque no coincidía en su naturaleza, en su humanidad, que era el nacer de nuevo. Lógicamente, de la manera literal en que lo vio, no tenía sentido, pero no se quedó con esa duda. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que el Maestro tenía la respuesta que él necesitaba escuchar. Nos da a entender que un hombre del nivel que él tenía, de la posición social que él tenía, no le importó eso, sino por el contrario, quería la respuesta al verdadero cambio en su vida. Jesús se refería aquí a un cambio radical en el alma del ser humano. Tan radical es que puede asemejarse al nacimiento de nuevo. Claro está, no hay una fórmula matemática, no hay algo científico que pueda explicar este cambio tan radical en nuestras vidas, sino que proviene de la gracia y del poder del Espíritu Santo de Dios en la vida de aquel que cree en Jesús. El que una persona esté en Cristo es como si hubiese sido creada totalmente de nuevo. Veamos cómo nos lo dice el libro de 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacemos de nuevo por medio de Jesucristo, cuando le entregamos nuestros corazones y nuestras vidas a Él. El hecho de nacer de agua y del Espíritu implica dos cosas. Una, el agua nos simboliza la limpieza y purificación de nuestras vidas, es decir, nuestros pecados son perdonados y olvidados. Nacer del Espíritu implica poder, ya que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, quien nos dará y quien nos da la capacidad de poder vivir en esta nueva vida sin volver a ser la persona que éramos antes, ya que humanamente no pudiésemos tener el poder por sí mismo para vivir una vida sin pecado y agradable a Dios. De esta manera entramos en el reino de Dios, ya que comenzamos a ser parte de la familia celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hubo en cierto tiempo un obrero que era un borracho empedernido, el cual se convirtió a Jesucristo. Por esta razón, posteriormente sus compañeros buscaban ridiculizarle, diciéndole: no me vas a decir que ahora crees en milagros, señales y prodigios, y que eso que Jesús convirtió el agua en vino y esas cosas. A la cual el hombre contestó: no sé si convirtió el agua en vino en Palestina. Lo que sí sé es que en mi casa ha convertido el alcohol en mueble, ropas y buena comida. Existen un montón de cosas en nuestras vidas cotidianas que hacemos y ni siquiera tenemos la idea de cómo funcionan. Como por ejemplo, cómo funciona en su totalidad la televisión, la radio, la electricidad, nuestro vehículo. Lo encendemos, pero no tenemos idea qué sucede debajo del capó, qué sucede en el motor, qué sucede
en la caja de cambios cuando hacemos cambio de velocidades en nuestros vehículos para ir más rápido. Pero esto no evita que disfrutemos de las ventajas y beneficios que traen cada uno de ellos para nuestras vidas. Como el viento sopla de donde quiere, escuchamos su sonido, mas no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es el poder transformador de Jesucristo en nuestras vidas. No podemos explicarlo, pero es innegable la transformación que sucede en la vida de cada creyente que acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador. La obra que hace en el ser humano el Espíritu Santo de Dios no la podemos explicar en su totalidad, pero no podemos negar el cambio genuino que se suscita en cada una de estas vidas. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo hago esto? A lo cual nuestro Señor Jesucristo le respondió: siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Nos da a entender a nosotros que las cosas celestiales no podemos explicarlas en su totalidad intelectualmente, sino que debemos experimentar el verdadero poder de Jesucristo en nuestras vidas. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús citó una historia que la conseguimos en el libro de Números capítulo 21 y la utilizó como una parábola profética de lo que iba a suceder con su vida. La expresión "es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado" tiene dos connotaciones. Número uno, cuando fue levantado en la cruz del Calvario para que nosotros recibiésemos perdón por nuestros pecados y de esta manera no poder sufrir condenación eterna. Y número dos, cuando ascendió de manera sobrenatural al reino de los cielos, donde el Padre le exaltó por sobre todas las cosas. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Estos dos eventos son de tal importancia para el cristianismo, ya que de no haberse suscitado no pudiésemos disfrutar y gozar de lo que es el reino de Dios en esta tierra, y en consecuencia no pudiésemos entender qué es el poder transformador en la vida de un creyente. Por lo tanto, todo aquel que cree en Jesucristo no sufrirá condenación eterna, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estos versículos nos dicen que la iniciativa de salvación vino de Dios Padre, que envió a su unigénito, a su único Hijo, a morir aquí en la tierra por amor a ti y por amor a mí. A ver, ¿quiénes de ustedes son padres? ¿Quiénes de ustedes entregarían a su hijo para morir por alguien más? Y además de eso, morir por alguien que tiene la culpa,
Nosotros teníamos la culpa del pecado que hemos cometido. Sin embargo, tal fue el amor de Dios hacia nosotros que entregó a su Hijo para que viniese aquí en la tierra, sufrir por nuestros pecados y así poder ser salvos de la condenación eterna. También nos dice que el manantial de la vida de Dios es el amor, ya que no actuó para provecho propio, porque ¿de qué era provechoso para Dios el mandar a su Hijo y que muriese por nosotros? No, lo hizo por un total e inmenso amor a su creación, a los seres humanos, a nosotros. Un hombre dijo lo siguiente: Dios ama a cada uno de nosotros como si no hubiera más que uno a quien amar, y así a todos. Como podemos ver, Dios envió a Jesús por amor, para salvación de nuestras vidas. Pero aquello que fue enviado por amor para otros pudiese convertirse en condenación. ¿A qué me refiero? En que la luz vino al mundo, pero no todos quieren recibirle. Dios vino a este mundo para que tengamos vida eterna, pero es necesario que le sigamos y que le amemos así como Él nos ha amado. Mis hermanos, Dios a la verdad está dispuesto con las manos abiertas a recibirte, a amarte y a darte la oportunidad para que disfrutes de la vida eterna con Él. Así que si no le has recibido y no le conoces, es necesario que le conozcas y podrás disfrutar de ese verdadero poder transformador en tu vida que hace lo imposible para el ser humano posible. Hasta aquí el tema del día de hoy y agradecemos el hecho de que nos hayas recibido en tu hogar para compartir la palabra de Dios. Hasta una próxima oportunidad.